Hermanos y amigos, cada vez que yo llego y abro mi Biblia, en sus primeras páginas, yo puedo leer uno de los propósitos por los que a mí me regalaron esta Biblia, y cada vez que la abro en sus primeras páginas leo que dice, sé fiel a esta verdad de este libro. Yo creo que el propósito por el que a mí me obsequiaron este libro está marcado en esas primeras páginas, en una de sus dedicatorias, y es ser fiel a la verdad de este libro. El día de hoy nosotros veremos cómo las generaciones jóvenes se han estado divorciando de las generaciones mayores. Y las generaciones mayores han renunciado a las generaciones jóvenes. Y cuando esto ocurre en nuestra sociedad, el tejido de la civilización comienza a desgarrarse. Tú tienes, por ejemplo, una camisa y de repente ves un pequeño hilo en la costura. Si tú lo sigues jalando, se va a desgarrar toda la costura. Y es lo que ocurre hoy día con nuestra civilización. Se está desgarrando porque las generaciones mayores han renunciado a las generaciones jóvenes. Y es que cuando tú meditas un poco acerca de esta verdad, te das cuenta que las generaciones jóvenes necesitan de manera desesperada de las generaciones mayores para poder proclamar la promesa de vida a las generaciones futuras. Y eso es lo que nosotros vamos a ver el día de hoy, en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en los primeros 5 versículos. Amado hermano y amigo, los jóvenes necesitan de ustedes. Nosotros necesitamos de los ancianos. No se les ocurra renunciar a nosotros. Ustedes tienen un legado, tienen una historia, tienen cosas que han vivido y que han experimentado que nosotros necesitamos. Los jóvenes no pueden menospreciar a los ancianos. Y es por eso que yo he titulado el sermón de hoy, La generación del rey. Esta generación es la generación del rey. Tú tienes que entender que tus hijos le pertenecen al rey. Y es un sermón que es estructurado en dos partes. En primer lugar, vamos a ver la continuidad de su generación, versículo 1 y versículo 2. Y en segundo lugar, hablaremos sobre una generación al servicio del rey, versículo 3 hasta el 5. Mi propósito esta mañana, al estar acá compartiendo con ustedes acerca del Evangelio, es que nuestra amada generación debe continuar proclamando la promesa de vida porque estamos al servicio del reino. Nuestra amada generación debe continuar proclamando la promesa de vida porque estamos al servicio del reino. No se trata de nosotros, se trata del rey. No se trata de tus hijos, de tu futuro, de tu visión, de tu profesión. Se trata de lo que Él a nosotros nos ha dejado. Ahora, a modo de contexto, porque es la primera vez que nos estamos adentrando a esta epístola, por lo menos este año, yo quisiera que todos nosotros entendamos lo siguiente. Nerón, que fue el emperador de aquel entonces, él entra o sube al trono en el año 54. Y cuando Nerón sube al trono en Roma, Nerón fue muy amigable con la sociedad. La sociedad necesitaba algo y Nerón se lo daba. Todo lo que la sociedad quería, Nerón en sus primeros años se lo daba. Pero luego, al tiempo, Nerón muestra su verdadera intención. Y es que él se ha adorado como Dios. Por eso Nerón exige que el César sea el Julius, el Señor de todos. Los cristianos acá no iban a cuadrar, ellos no iban a tener ningún tipo de relación, porque para los cristianos el Señor es el Señor. El César no era el Señor. El César simplemente era un hombre colocado allí para gobernar. Hermanos, se dice que en el año 64, 10 años después que Nerón sube al poder, este hombre tenía una ambición de poder. Quería seguir expandiendo su reino, su imperio. Se dice que él provoca un incendio y las personas estaban ya amotinadas con Nerón. Tanto así que Tácito, un historiador no cristiano, él dice que las personas
culparon a Nerón del incendio. De 14 regiones, 10 regiones fueron devoradas por el fuego durante una semana. Imagínate la cantidad de muertos. Y Nerón estaba en su palacio deleitándose con lo que estaba ocurriendo. Pero cuando el pueblo comenzó a exigir un responsable sobre lo que estaba pasando, Nerón dijo, yo no voy a ser el culpable. De esas 14 regiones, 4 regiones no habían sido consumidas por el fuego. Y los habitantes de una de esas 2 regiones eran judíos, cristianos. Nerón dijo, sencillo, si el lugar donde los judíos cristianos no fue consumido por el fuego, quiere decir que yo puedo echarle la culpa a los cristianos. Y fue lo que ocurrió. Nerón llegó y le echó la culpa a todos los cristianos y desde ese momento, hermanos, comenzó una cacería cristiana. Tácito dice que Nerón fue un hombre despiadado, malvado, cruel, porque no solamente llevó a que los cristianos fueran responsables de un incendio que él había provocado, sino que Nerón, se dice que en el Coliseo, Nerón iba en su carroza viendo y deleitándose del martirio de los cristianos. Y durante la noche, Nerón llegaba y en poste allí colocaba a los cristianos que fueron consumidos por el fuego para alumbrar la ciudad. Imagínate cuán perverso este hombre era. Bueno, durante todo ese tiempo de persecución se dice que 2 hombres importantes e influyentes del cristianismo murieron. Uno de ellos fue Pedro, el apóstol Pedro, y el otro fue Pablo, el hombre más influyente. Claro, hoy vamos a estudiar la segunda epístola de Pablo a Timoteo. Realmente deberíamos estudiar es Tito, porque luego de primera de Timoteo vendría Tito, pero no lo estamos estudiando de esa manera, ya que vamos a estudiar segunda de Timoteo, que es algo diferente a primera de Timoteo. Pablo había salido de prisión, él había dado un viaje por alguna de las iglesias fundadas, llega a Éfeso, se da cuenta del problema que hay en Éfeso, deja a Timoteo. Pablo continúa, luego deja a Tito, y luego Pablo continúa y al parecer en Troas, Pablo es detenido nuevamente a causa del Evangelio. ¿Y por qué digo que en Troas? Porque en el capítulo 4 de 2 Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, hey, tráeme el capote y tráeme además mis libros que he dejado allá. Así que es muy probable, hermanos, que Pablo haya sido quitado allí de manera brusca y lo llevaron a Roma. Pablo está en Roma, se acuerda en su prisión de Timoteo y le escribe esta última carta. Estas palabras son las últimas palabras de Pablo. Estas son las últimas palabras de un padre que está a punto de morir a su hijo. Yo recuerdo cuando mi abuelo, hace unos años atrás, él estaba ya delicado de salud. Y recuerdo que alguien me dijo, bueno, tu abuelo quiere hablar contigo. Y yo llegué un día domingo, luego del culto, decidí ir a casa de mis tías y allá estaba mi abuelo. Hablé algunas cosas con él y luego de eso me vine y ya, murió. Esa noche murió allí. Pero cuán importantes fueron esas palabras. Hermanos, casi siempre cuando nuestros padres están a punto de desaparecer, ellos necesitan reunir a sus hijos. ¿Por qué? Bueno, quieren que continúe lo que ellos tanto sembraron. Y eso me hace recordar lo que ocurre en estos últimos tiempos de manera personal conmigo. Mi padre ha tratado, nosotros somos 3 hermanos, 2 hermanos estamos en Venezuela, uno no está en Venezuela, pero mi padre de una u otra forma ya su salud no es la misma, no está estable, ha estado deteriorándose poco a poco con el paso de los años y él ha tratado de una u otra forma tratar de comunicarse, de entablar más relaciones con sus hijos. No sé cuánto tiempo le queda, si aún sí o no, simplemente oro a Dios para que él pueda conocer al Rey que yo conozco y que muchos de ustedes tienen hoy la oportunidad de escuchar. Él es una persona un poco renuente al Evangelio, pero ¿qué persona más renuente que Saulo de Tarso? Iba a matar a los cristianos y en un caballo el rey lo tumba, lo humilla y le dice, ahora me sirves a mí. Y desde ese momento comenzó a servirle. Y es por eso, hermanos, que Pablo está en prisión en Roma y él decide escribirle a su amado hijo Timoteo. Hermanos, cuando tú lees esto es inspirador.
Las últimas palabras, el último tiempo de vida de Pablo lo utiliza para su hijo, para Timoteo, para mostrar algo que él quiere mostrarle a él. Hermano, no desperdicie tu tiempo. Un día, 24 horas, tiene 84.000 segundos. Así que desperdiciar tu tiempo, estas 2 horas, jamás lo vas a recuperar. Invierte tu tiempo en el Rey, en su reino, en Cristo, en el Evangelio, y jamás lo perderás. Pero cuando tú inviertes tu tiempo en el mundo, en las cosas, en las tradiciones, en lo que no tiene que ver con Cristo, con el reino, con lo celestial, lo estás malgastando y no lo vas a recuperar. El tiempo no se recupera. El dinero se recupera, la familia se recupera, un trabajo se recupera, pero el tiempo no lo recuperas. Nunca lo recuperas. Y es allí donde yo quisiera entrar ya en el sermón de hoy, la primera parte, la continuidad de su generación. Voy a leer con ustedes los primeros 2 versículos. Dice la palabra de nuestro Dios. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, según la promesa de vida en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Estando en prisión y siendo sus últimos días para su ejecución, Pablo envía un saludo a su amado hijo. Pero este saludo está impregnado de su autoridad. Pablo, apóstol de Jesucristo. Y te dice, según la voluntad de Dios, pero también según la promesa de vida que es en Cristo Jesús, a mi amado hijo Timoteo. Su saludo está dirigido a su amado hijo Timoteo, pero es un saludo que quiere mostrarle la promesa de vida. Hermanos, en estos 2 versículos, cada versículo tiene una frase que debe ser importante para ti y para mí hoy. Primer versículo, la promesa de vida. Segundo versículo, Timoteo, mi amado hijo. Esas 2 frases son muy importantes porque Pablo le quiere decir a su amado hijo, a esa generación joven que es Timoteo, que él debe traspasar las generaciones futuras con la promesa de la vida. Pero ¿qué es la promesa de la vida? Es el Evangelio. La promesa de la vida es el Evangelio. Hermanos, se trata de ese tesoro que Pablo tiene, se trata de esa herencia que Pablo le da a Timoteo y que Timoteo ha estado propagando. Amado hijo Timoteo, tú debes continuar hablando sobre la promesa de vida. Así que Timoteo es la generación presente de Pablo que debe dar continuidad a la promesa de vida. Hermanos, Pablo es consciente que lo que él ha hecho no acaba con su muerte. De hecho, Pablo continúa, no solo con Timoteo, Pablo continúa hoy, porque hoy estamos leyendo las palabras de Pablo, es el saludo de Pablo. Así que el apóstol Pablo hoy sigue estando vivo por medio de este saludo que le da a Timoteo. Y Pablo te dice a ti y a mí hoy, amado hijo, amado hermano, sé fiel a la promesa de vida. Amado hermano, sé fiel al Evangelio y continúa propagando el Evangelio de Cristo. Ahora, cada vez que Pablo habla en estos 2 versículos, fíjate lo que está al lado de sus palabras. Primero te dice Pablo, apóstol, y luego te dice de Cristo Jesús. Luego él sigue diciendo por la voluntad de Dios. Es decir, mi autoridad es por Dios. Luego te dice promesa de vida en Cristo Jesús. Luego él da gracias a Dios por Timoteo y dice de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Es decir, su saludo está saturado de la Trinidad. Su saludo está saturado del Rey. Es decir, Pablo quiere introducir en la mente de Timoteo que todo lo que aquí en este mundo tiene un propósito eterno, tiene que ver con el Rey, tiene que ver con Cristo, tiene que ver con el Señor. Así que Timoteo, no te olvides de lo que yo te he enseñado.
Lo que te he enseñado a ti es suficiente. Hermanos, aquí se ve esa seguridad que surge del apóstol Pablo hacia este joven. Pero ¿de dónde surge? Del Rey, del Señor, de Cristo Jesús. Y fíjate, Pablo es una persona que ama llamar a Dios Cristo Jesús. Y eso tiene un significativo también muy relevante. Y es que Él es el Rey Salvador. Para Pablo, Él es lo que es porque el Rey le ha salvado. Timoteo, tú eres mi amado hijo porque el Rey te ha salvado a ti también. Hermanos, nosotros somos parte de esta generación eterna porque el Rey a nosotros nos ha salvado. Y si el Rey te ha salvado, tienes que vivir en conformidad a su reino. Y es lo que Pablo desea. Ya él no va a estar allí, pero la autoridad que Pablo tiene sobre Timoteo es la que un padre tiene sobre su hijo. Así que Timoteo debía servir a su padre, aunque no quisiera. ¿Cuántas veces nuestros padres nos dicen a nosotros que hagamos cosas y nosotros decimos no queremos hacerlo, no lo entendemos? Ellos lo hacen porque nos quieren, porque nos aman. Y debes apreciar cada enseñanza, cada tiempo, cada segundo, cada minuto con tus padres. Ama a tus padres. Ama a tus ancianos. Ama a las personas que han estado a tu lado. Porque el día de mañana, cuando los pierdas, vas a valorar todo lo que ellos invirtieron. Pero el tiempo ya es corto. Ya es muy tarde para eso. Valora a tus hijos, valora a tus padres, valora a tu familia y valora a tus hermanos. Ahora, Timoteo, él está sometido a la autoridad de Pablo porque Pablo es su padre espiritual. Pero no solo queda allí, hermano. También vemos algo muy importante e interesante acá. Y es como Pablo hace una apelación a la promesa de vida. Yo quiero que tú recuerdes lo que dijimos al inicio, en el contexto histórico. ¿Dónde está Pablo? Pablo está preso. El hombre más influyente del cristianismo en esa época, en el año 64, 68, está preso. El hombre más importante del cristianismo que fundó más iglesias, el hombre está preso. Sus amigos le han abandonado. Algunos amigos se convirtieron en enemigos. Otros buenos amigos tuvieron que ir a otro lugar. Él está solo con Lucas. Su amado hijo está en Éfeso. No tiene ni siquiera con qué arroparse. El abrigo lo ha dejado en Troa. No tiene qué leer porque sus libros se han quedado en Troa. Pablo está solo. Pablo sabe y es consciente que va a morir y va a ser ejecutado. Y mira lo que él dice, según la promesa de vida. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo con respecto a la realidad que él está viviendo? Roma no me va a quitar la vida. Nerón no me va a quitar la vida. Nadie puede arrebatarme la vida, porque esta vida que yo tengo es indestructible. Amado hermano, la promesa de vida es indestructible. Pablo es consciente de esto y por eso él dice, según la promesa de vida. Está a punto de perder su vida y él habla sobre la promesa de vida. ¿A qué te recuerda esto? Las palabras de Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aún cuando esté muerto, vivirá. No hay nada que pueda detener a Pablo. No hay nada, ni barrotes, ni frío, ni aislamiento, ni Nerón, ni los guardias, ni que sus amigos lo dejaron o lo abandonaron. Nada puede detener a Pablo. Pero Pablo desea que también Timoteo sea fuerte y que nada lo detenga. Nada lo detenga. Y es allí donde quiero pasar al segundo punto. Una generación al servicio del Rey. Vamos a leer el versículo 3 hasta el 5. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados.
de que sin cesar noche y día me acuerdo de ti en mis oraciones, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de alegría, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Pablo, en su gratitud a Dios por su amado hijo Timoteo, él nos recuerda la importancia de sus antepasados. Y estos hombres y mujeres, Pablo dice, que han estado al servicio del rey. Y él dice que con limpia conciencia se ha acercado. Así que no hay nada de culpa en Pablo para poder apelar a esta verdad. Él desea ver a Timoteo antes de morir, para que él continúe como alguien le ha llamado su legado, que otros también habían heredado. Hermano, en esta gratitud de estos versículos, Pablo está preso, recuérdalo, está pasando frío, está solo, no tiene nada, nadie, no hay internet, no hay WhatsApp, no hay teléfono, no hay nada, está solo, frío, quizás en un calabozo, aguantando hambre. Es un hombre miserable en ese lugar donde está, pero él allí dice, doy gracias a Dios. ¿Por quién? ¿Por quién da gracias? Por su amado hijo Timoteo. Hermano, gózate y deleítate con la libertad de tus hermanos, con la prosperidad de tus hermanos. No te encierres en tus problemas. Pablo no se encerró en sus problemas, hermano. Pablo no estaba allí quejándose porque estaba solo. Pablo está allí en prisión. Y Pablo en prisión, justamente allí, él dice, doy gracias a Dios por ti, Timoteo, por mi amado hijo Timoteo. Te amo, Timoteo. El amor de Pablo hacia su hijo era genuino, era real. Así que Timoteo es esa generación joven que debe continuar con la promesa de vida que es el Evangelio a las generaciones futuras para que conozcan y sean parte del reino y su reino. Hermanos, somos llamados nosotros también a continuar con ese mensaje de la promesa de vida, del Evangelio. Fíjate, Pablo dice allí, como lo hicieron mis antepasados. Pero, ¿cuáles son sus antepasados? Porque hay que recordar que Pablo no siempre fue cristiano. Pablo se convierte al cristianismo cuando el rey se le presenta y lo tumba del caballo. ¿A qué antepasados se refiere? Abraham, Isaac, Jacob, sus antepasados, los hombres del Antiguo Testamento. Lo que el autor de Hebreo detalla en el capítulo 11, hombres de fe. Esos son sus antepasados, hombres donde puede descansar, donde puede reposar, hombres donde puede deleitarse, hombres, hermanos, de fe. Necesitamos una generación de fe. Y es allí donde él dice, Pablo dice, sin cesar, me recuerdo de ti, de noche y de día, en mis oraciones. Hermanos, Pablo está saturado día y noche. Él no dice, bueno, durante la mañana, no. Cada momento en prisión, lo que se viene a mis pensamientos eres tú, Timoteo. Hijos, lo que más le preocupa a sus padres son ustedes. A veces nosotros decimos, bueno, mi papá no me llama, no se preocupa por mí. Lo que más le preocupa a un padre, aun cuando sea un mal padre, son sus hijos. Pero para poder realmente llevar la promesa de vida de esa generación joven a una generación futura, necesitas comprender la verdad del reino de Dios. Es imposible dejar un legado aislado del reino.
que sea un legado eterno. Hermanos, Pablo es consciente de lo que Dios ha estado haciendo en la vida de Timoteo. Y es por eso que él se acuerda en sus oraciones de este joven de día y de noche. Te pregunto, amado hermano, ¿qué es lo que tú más recuerdas? ¿Qué es lo que más se te viene a la mente cuando oras, cuando meditas? ¿Realmente es lo que vas a dejar? ¿Realmente tiene que ver con la promesa de vida? ¿Realmente tiene que ver con el Evangelio? Cuando tú oras, cuando tú meditas, cuando tú piensas, ¿qué es lo que más piensas tú? ¿Dinero? ¿Problemas? ¿Qué piensas? Si tú lo que estás pensando no tiene nada que ver con la promesa de la vida, entonces tú estás desperdiciando tu tiempo. Estás desperdiciando tu tiempo. Ahora bien, es por la fe de los antepasados que Pablo entiende que Timoteo tiene una fe sincera también. Yo deseo verte, Timoteo. ¿Sabes por qué deseo verte? ¿Sabes por qué consumes mi mente? ¿Sabes por qué consumes mi tiempo de oración de día y de noche? Porque sé que tu fe es sincera. Cuando tú ves un hijo que se preocupa por el rey, que va a la iglesia, que lee la Biblia, que ora, que quiere ser un mejor hijo, que quiere ser una mejor persona en una sociedad caída y corrupta como esta, piensas de igual forma, te alegras, te regocijas. Pablo lo hace. Pablo lo hace. Pablo dice, Timoteo, te amo. Eres mi amado hijo, Timoteo. Me acuerdo de ti. Deseo verte, Timoteo. Y ese es el propósito de la carta. El propósito de segunda a Timoteo es el deseo de Pablo de ver a su hijo. Pablo dice, he acabado la batalla, la carrera, pero tú debes continuar la carrera, Timoteo. Si tú lees el capítulo 2, dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate. Tu hijo sufre penalidades. Tú, Timoteo, haz esto. Es la preocupación de un padre por su hijo. Tú. Es lo que más vas a ver en esta carta. 4 veces. Tú, Timoteo, haz esto. Tú, Timoteo, tienes que hacer esto. Hermanos y amigos, la preocupación por tu generación presente tiene que ver con algo eterno, tiene que ver con algo en el futuro, algo con el Rey, con el Señor y Salvador. Pablo nos dice a nosotros que esta fe sincera que hubo en él habitó primero en su abuela y en su madre. Fíjate, primero habitó en tu abuela. Mira cómo se transmite la promesa de vida. Loida transmitió la promesa de vida a Eunice y Eunice transmitió la promesa de vida a Timoteo. Ama a tus abuelos, a tus tatarabuelos, ama a tu generación pasada, ámalo. Hermanos, mujeres, ¿estás viendo lo que tienes que hacer? Tú que te preocupas tanto por dejar una herencia, ¿sabes cuál es la mejor herencia que puedes dar a tus hijos? La promesa de vida. La fe no fue dejada por Loida o por Eunice, porque la fe no se puede heredar. La fe se da, es una obra divina. Dios da la fe al individuo, pero los padres tienen la responsabilidad de transmitir el mensaje de la promesa de vida. Según Pablo, Loida lo hizo y Eunice lo hizo. ¿Y dónde están los resultados? Timoteo. Quizás usted pueda decir, pero es que mi esposo no me ayuda porque mi esposo es incrédulo. Bueno, al parecer, el esposo de Eunice, papá de Timoteo, no era judío, era griego, gentil. Así que su cosmovisión probablemente era animista, era una cosmovisión diferente. No importa lo que tengas al lado, aquí no hay barreras que no puedan ser vencidas, porque ya Él las venció, Cristo las venció.
Ahora bien, Pablo no solamente desea ver a su hijo Timoteo, Pablo desea también animar a Timoteo que siga con el ministerio. Muchas veces nosotros ya no tenemos ánimo de seguir, de continuar, pero allí tenemos sus palabras. Tienes que continuar, continúa, sigue adelante. Y es allí donde leía esta semana en el libro de John Piper la importancia, la importancia de las biografías. Yo leía algunas biografías y me di cuenta que había tantas diferencias entre unos hombres y otros, pero las biografías de grandes hombres que están en la escritura y aquellos que no están muestran debilidad, pasión, emoción, entrega, compromiso, pecado. Y un ejemplo de eso era Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores. En una oportunidad llegó un metodista, un oponente, y le dice a Charles Spurgeon, bueno, fue algo así como que Charles Spurgeon le dice a su oponente, el metodista, cuando yo vea que estoy fumando en exceso, voy a renunciar a este vicio. Y el metodista le pregunta a Spurgeon, ¿y cuándo es que tú vas a fumar en exceso para que dejes el tabaco? Y Spurgeon le dijo, sencillo, cuando me fume 2 tabacos al mismo tiempo. Nunca. Hermanos, su biografía muestra que era un hombre con luchas, como tú y como yo. Cuando tú te sientas débil y digas, yo no puedo con este pecado, otros hombres de fe han luchado con el mismo pecado. Jonathan Edwards, él dice en su biografía de que era muy cuidadoso con su alimentación. Y todo esto lo hacía para que en las vigilias su estudio fuese mucho más productivo. Pero cuando comparas la biografía de Jonathan Edwards con la biografía de Charles Spurgeon, el hombre, el príncipe de los predicadores, pesaba 135 kilos. Imagínate, más gordo que mi cerdo. ¿Sí? El príncipe de los predicadores vivía decepcionado y sufriendo, con problemas y pecados como tú y como yo. Hermanos, las biografías sirven para que descanses y entiendas que tú no eres el único que ha sufrido y que el reino no se acaba con tu muerte. Él continúa. La promesa de vida continúa contigo sin ti y conmigo sin mí. Va a continuar. Porque muchos otros están dispuestos a proclamar este mensaje, esta verdad. Hermanos, Cristo es el Rey a quienes nuestras generaciones deben servir al proclamar la promesa de vida. Él es la buena herencia que podemos dejarle a nuestros hijos. El pastor Nicolás Osorio, cuando predicaba sobre este sermón, él llegó y dijo la siguiente frase: estamos sobre los hombros de gigantes. Fin de la cita. Y cuando tú ves Hebreos capítulo 11, tú dices, sí, realmente hay grandes hombres en la fe. David, la edad de oro, el gran hombre de Dios, el joven fuerte y valiente que destruyó al gigante. Ese mismo hombre fue un asesino y un adúltero. Sansón, el hombre fiel, él mismo le fue infiel a su Dios con Dalila. Moisés, el libertador del pueblo, él golpeó 2 veces la piedra y el Señor no le permitió entrar en Canaán. Abraham, el padre de la fe. Fue un mentiroso porque dijo que su mujer era su hermana. Hermanos, la Biblia está saturada de debilidades de hombres fieles y que fueron parte del reino y que muestran que nosotros no podemos ser mejores que ellos. Somos criaturas y vamos a tener debilidades y problemas, luchas, pero hay que continuar. Hay que continuar y no podemos renunciar. ¿Sabes por qué? Porque somos vasallos del rey. Somos súbditos del rey. Estamos subordinados al rey y somos esclavos de él. Si te ha puesto en este camino, no puedes evitarlo, porque cuando pone a alguien, lo coloca ya. Ahora bien,
¿Cómo vemos a Cristo acá? Como se lo dije al inicio, vemos a Cristo como tal cual Él lo expresa, Cristo Jesús, Rey Salvador. Vemos a Cristo como Señor, versículo 2 dice Señor, pero también vemos a Cristo, versículo 3, en el servicio, en la obediencia. Pablo dice, sirvo con limpia conciencia como lo hicieron mis antepasados, haciendo mención acerca del servicio que debemos tener, y es un servicio que se conecta con el servicio de Cristo, pero también con la obediencia, la fe que Él nos da. Así que podemos decir que Cristo es el Rey Salvador, que es eternamente engendrado por el Padre, y que en su encarnación es el cumplimiento de David y de Adán, pero en su deidad, Él es el Hijo eterno de Dios, quien con su obra nos hizo parte de su generación. No se trata de la nuestra, se trata de la generación de Él. Hermanos, no nos pertenecemos. Nuestros hijos no nos pertenecen, no son tuyos, son del Rey. Y su obra en la cruz muestra que los pecadores que han sido llamados al reino le deben fidelidad al Rey. Yo quisiera concluir con 3 cosas. En primer lugar, pastores, el ministerio del Evangelio, la promesa de vida, no acaba con tu generación. La promesa de vida debe infiltrarse en lo profundo de nuestro corazón. Así que los pastores, cada vez que prediquen el Evangelio, cada vez que hablen del Evangelio, deben hacer todo lo posible para que la promesa de vida se infiltre en el corazón de su audiencia. Iglesia, hermanos, ustedes que están hoy acá y han escuchado este sermón, la promesa de vida no es una amenaza para ser un esclavo miserable, no. La promesa de vida es la buena noticia de salvación que da redención al pecador. La promesa de vida es lo que conquistó a Pablo, a Timoteo, a Loida, a Eunice, a Spurgeon, a David, a Jonathan Edwards, a ti, a mí. La promesa de vida, el Evangelio, hizo estrago con nosotros. Su continuidad, la continuidad de la promesa de vida es un deber de los vasallos del Rey. Es tu deber y mi deber continuar con la proclamación de la promesa de vida, del Evangelio. Querido amigo, tú que estás hoy acá y has escuchado parte del sermón, quizás no entendiste todo, pero quiero decirte que si Cristo no es tu Rey Salvador, cuando tú sufras, serás derrotado por la aflicción. Tú no podrás ser un hombre agradecido como Pablo en prisión, mostrando gratitud por lo que él hace con su generación. Serás una persona miserable, serás una persona derrotada, pero no por el Rey, sino por tu pecado, por tu rebelión, por tu orgullo. Tú necesitas del mensaje, de la promesa de vida. Tú necesitas que el Rey Salvador te derrote porque Él es tu mejor opción.